Muchísimas gracias. Prácticamente cerrando esta gira nacional que ha sido muy importante para nuestro movimiento. Hoy nos convoca a estas tierras chiapanecas el poder informarles movimiento para la consolidación de este partido, de un comité de Morena en línea organizativa, una vía, nuestro movimiento, no solo afiliándose, sino formando parte de ese comité. Y nos seguimos organizando para defender la transformación, para decir ni un paso atrás en lo que hemos logrado, en lo que hemos conseguido en favor de la gente. Un movimiento, un partido que se creó como un vehículo para transformar, como una posibilidad para sacar a millones de la pobreza, para reducir la desigualdad, y creo que aquí en Chiapas tiene mayor sentido decirlo, porque ha sido a través de el proyecto que inició el presidente que más ha querido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien inició este proyecto de transformación que ha logrado tener un impacto directo en la vida cotidiana, en la realidad, sobre todo de los estados que habían sido históricamente excluidos, como es el caso de Chiapas, donde el rezago social es producto de los malos gobiernos, de la corrupción, del saqueo y de importarles poco la gente. Entonces, por eso nos estamos organizando, por eso también creemos. Entonces, en todos los municipios, informarles, vamos a continuar. Presidentes, presidentas, secretarios, secretarias, se organizan, uno, para informar y para estar informados, porque no podemos pasar por alto que la calumnia, la mentira, el ataque permanente a nuestro movimiento está presente todos los días y que no se van a cansar, porque hay quienes les encantaría regresar al poder, regresar por sus privilegios, y por eso manipulan, mienten, calumnian todos los días. Un día nos levantamos con que la presidenta autoritaria, al día siguiente es otra mentira, y no cesa ese tipo de información. No solo ser un partido político, ser un partido movimiento, y eso nos distingue de otras fuerzas políticas también. Entonces, informarles, decirles a todos que un año andábamos por aquí, yo creo que súmate a Morena, afíliate. Ya abrimos para este año 5,000 afiliadas y afiliados a Morena en Chiapas. Hoy contamos con 444,000 chiapanecas y chiapanecos. Imagínense ustedes, significa año, y si no a inicios del siguiente, 500,000 de chiapanecas y chiapanecos formarán parte de nuestro movimiento. Nos sentimos profundamente orgullosos, pero también profundamente comprometidas y comprometidos. Y se trata de que todos ellos reciban una credencial. También eso nos convoca hoy. Aquí vamos a estar repartiendo, entregando estas credenciales que le dan y se creó el gobierno legítimo. Ahí hubo un primer esfuerzo de credencialización. Todavía hay quienes te reciben en su casa, adultos mayores que con orgullo te sacan su credencial del gobierno legítimo. Luego hubo otro proceso también importante cuando creamos el partido, eran unas credenciales de cartoncito, ¿no?, donde tú pegabas tu foto, tú escribías ahí tu nombre. Hoy ha crecido nuestro movimiento y estamos ya con credenciales, con fotografía, entregándoselos a todos nuestros militantes, porque esto nos da sentido de pertenencia, pero también nos da orgullo y es para la historia decir que contribuimos en este momento histórico. Entonces, informarles también eso, que vamos muy bien en el proceso de afiliación y que no vamos a detenerlo, vamos a seguir abriendo las puertas de nuestro movimiento abajo, a ras de tierra, y todos nuestros liderazgos, y aprovechando que están aquí senadoras, senadores, diputados federales, locales, agradecerles, regidoras, regidores, consejeros estatales que nos están ayudando
que nos están ayudando a acudir a las asambleas, a conformar los comités y a siempre estar abajo a ras de tierra. También reconocer al pueblo de Chiapas porque han respaldado de manera firme a nuestra presidenta. Estamos muy orgullosos de la labor que a un año de gobierno ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aquí en Chiapas se le reconoce. Aquí tenemos pues una de las últimas encuestas donde prácticamente el 80% de los chiapanecos respaldan a la presidenta, y tiene que ver también con los resultados que se ven no solo a través de los programas sociales y la política de bienestar, sino también ahora con lo que hemos logrado en este corto plazo, en esta coordinación tan virtuosa que ha habido entre el Gobierno de México y el gobernador para poder avanzar en la pacificación de Chiapas. Muy buenos resultados en materia de seguridad. Es una de las entidades federativas que ha reducido más los delitos de alto impacto, así que también nuestro reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez, porque de manera firme ha venido avanzando de la mano del Gobierno de México en este tema que era una prioridad y que era tan doloroso para este estado. Pues ahí dejamos la información y con mucho gusto recibir algunas de sus preguntas. Ahora procedemos con la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Les pedimos que al mencionar su nombre se pongan de pie para pasarles el micrófono. Patricia Espinosa, Heraldo de Chiapas. Buenos días a todos y todas. Preguntarle hasta dónde va a permitir Morena el respaldo y el acuerpamiento del partido hacia militantes que son investigados por presunta corrupción, por ejemplo, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, exsecretario de Salud, que es investigado acá en Chiapas, y también su opinión respecto, a la peor inseguridad que ha vivido aquí Chiapas, con el exgobernador Rutilio Escandón, hoy como cónsul en Miami. Gracias. Bueno, hemos dicho varias cosas y lo repetimos aquí en Chiapas. Nosotros tenemos la tranquilidad, la conciencia tranquila de que luchamos muchos años para ir construyendo un país en donde no haya impunidad. En Morena no hay complicidades. Cualquier persona, sea de Morena o no sea de Morena, que cometa un acto de corrupción, que cometa un delito, debe ser investigado, pero debe haber pruebas. Debe haber pruebas y la autoridad responsable debe investigar y en su momento debe resolver el Poder Judicial. Entonces, eso de pretender decir que hasta cuándo van a solapar, no. Nosotros somos un partido, movimiento que tenemos muy claros sus principios. No robamos, no traicionamos y no mentimos. Y establecemos con claridad que las autoridades responsables, tratándose en este caso de la Fiscalía, ya sea del Estado o la Fiscalía Federal, si tiene elementos contra cualquier ciudadano de este país, sea de nuestro movimiento o no, tiene que avanzar las investigaciones y con elementos y pruebas, si determina que alguien cometió una falta, un delito, tiene que ser responsable, así de claro, se trate de quien se trate. Entonces, nada de eso de establecer que hay en nuestro movimiento ningún tipo de tapadera. Si fuese así, no hubiesen las investigaciones que hoy están habiendo de nuestro propio movimiento. ¿Qué pasaba antes? Porque hay como una especie como de nado sincronizado en tratar de pretender establecer que somos iguales, pero no somos iguales. Antes se levantaba el teléfono, se pedía, tápame esa carpeta, que no se abra esa investigación, que no suceda esto, que no suceda el otro. Nosotros no.
Nosotros no, aquí nuestro movimiento de transformación tiene que seguir avanzando y yo creo que los mejores ejemplos de honestidad y de liderazgo ha sido el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y con su liderazgo hemos logrado avanzar. Y eso significa también que no haya impunidad. Que no hay impunidad para nadie. Entonces, si hay elementos, pues debe haber investigaciones. Gabriela Coutinho, corresponsal de Proceso en Chiapas. Presidenta, en Chiapas hay un bloqueo de madres en resistencia que son de madres víctimas de desaparición cadenas. ¿Cuál es la postura de su partido respecto a este plantón de madres, esta exigencia de estas mujeres porque se han presentado sus hijos diversas irregularidades? Y bueno, le agrego también que indicación directa de, sobre todo en la Secretaría de Salud, con empresas vinculadas al senador Adán Augusto López Hernández. Bueno, ¿cuál es la postura de su partido respecto, y le vuelvo a repetir, de estos actos de corrupción? Bueno, primero toda nuestra solidaridad para las madres en resistencia. Creemos que siempre en estos casos hay que privilegiar mucho el diálogo para poder avanzar. No haya límites cuando se trate de recursos humanos, materiales, para todo lo que tiene que ver con búsquedas, todo lo que tiene que ver con hacer justicia y que avancen los procesos. Eso es muy importante aquí en Chiapas y en todo el país. Pero lo más importante es el diálogo, el entendimiento, el sentarse, el de establecer mesas de trabajo para que se pueda avanzar y esclarecer los hechos tan dolorosos como madres que han perdido a sus hijos, a sus hijas. Todos pugnamos porque haya más justicia. Y nosotros desde hace mucho tiempo, incluso también ha sido uno de los motivos por los cuales creíamos importante que cambiara el Poder Judicial y se ha venido avanzando. Entonces, en ese sentido, pues siempre privilegiar el diálogo con, en este caso, grupo de madres en resistencia y no solo aquí, sino en todo el país. Y lo otro ya lo decíamos, si se tienen pruebas, evidencias, que se presenten para que se abran las investigaciones. Lo que no se vale es decir, es que dijo Latinus, es que lo publicó la primera plana del Reforma, porque ellos viven de elementos y hay pruebas, entonces se tienen que abrir las investigaciones, hay que presentar esas pruebas, esos elementos para que se haga una investigación. Con la certeza de que no somos un gobierno ni en el gobierno estatal ni en el gobierno federal de tapaderas, se tiene esa garantía. La presidenta no va a andar solapando o andar con millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, las autoridades tienen que actuar con independencia y con firmeza. Esa es nuestra posición. Gastón Müller, El 7 de Chiapas. Muy buenos días. En este respaldo y sobre todo miles de mujeres y hombres que quieren mayor actividad, mayor presencia, poder participar más dentro de Morena. Por eso nos dimos a la tarea de iniciar este proceso de conformación de comités, porque había muchas mujeres de este movimiento con oportunidad. Y 1000 comités, o sea que ya vamos más de la mitad del camino recorrido de enero para concluir la conformación de todos los comités. Pero la respuesta es positiva y sobre todo la respuesta de la gente es el deseo de contribuir a defender la transformación, a informarle a la gente, a no permitir que, como decía el presidente López Obrador, la máxima que tiene la derecha y la oposición y construyen el rayoncito. Ha sido siempre, lo seguirá siendo ahora. Y nuestros comités, parte de sus objetivos también es que nos ayude. A un año, solo un año de haber iniciado su gobierno, ya hay 3 nuevos programas que son una realidad en este estado. Uno,
El reconocimiento para las mujeres, 60 y más, se va. Sí importa tener una presidenta con A, y ese reconocimiento se da cuando llega ella a gobernar. Hoy eso es una realidad aquí en Chiapas. Es una realidad también que los estudiantes de primaria más adelante. Y también aquí podemos constatar que ya se avanzó en el censo de salud casa por casa. Eso significa que personal de salud, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, estarán visitando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos, enfermas, a sus domicilios, y ahí se les estará dando seguimiento. Yo les aseguro que en todos los municipios de este estado ese censo ya pasó y la gente lo sabe. Esos son los resultados y eso es lo que la gente quiera, eso es lo que la gente defiende. Y finalmente, aquí uno de los elementos más importantes, por tratarse una de nuestras tierras con mayor grupos, exacto, indígenas, es la modificación constitucional, que por cierto aquí están senadores, diputados que formaron parte de esta reforma tan importante, y que ya se establecen como sujetos de derechos los pueblos originarios indígenas para recibir de manera directa recursos y ellos tomar la determinación, la decisión en dónde y cómo gastar esos recursos en beneficio de sus comunidades. Bueno, eso es a un año de gobierno. Eso demuestra la enorme diferencia de los que venían atrás, que no solamente no veían por la gente, sino que fueron políticas que generaron cada vez más pobreza. Hoy llevamos nosotros el orgullo de decir que durante el gobierno del presidente López Obrador, 13.4 millones de mujeres y hombres salieron de la pobreza. Imagínense ustedes, ahora que ya llevamos vuelito, qué resultados habrá una vez que concluya el gobierno de la presidenta. Eso es lo que la gente reconoce y por eso consideramos que nuestro movimiento tiene tanta fuerza en este hermoso estado, pues tanta fuerza que casi logra ya 500,000 de afiliadas y afiliados. Mayra Inés, La Posta MX. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hablando de sexenios, desde el sexenio de Manuel Velasco, Morena tuvo una migración de militantes a su partido en Chiapas muy importante. Esta rotación que luego sucede preelectoralmente fue muy evidente en su partido. Ustedes instalaron una comisión evaluadora de incorporaciones de Morena. ¿Cómo va a funcionar en Chiapas? Debido a que pues el 27 no está tan lejano, ¿no? Y además pues se han escuchado quejas de los fundadores de su partido aquí en el estado, de que no son tomados en cuenta, sino porque llegan cuadros políticos convenientemente a registrarse. ¿Cuál es la posición que tiene al respecto? Tomamos la determinación, creo que un acierto, era una exigencia legítima por parte de la militancia de Morena, de conformar un espacio en donde se pudiera evaluar incorporaciones de perfiles que vienen desde hace muchos años de otras fuerzas políticas, incluso contrarias a la nuestra, que tienen años militando en otros partidos políticos y que deciden hoy venirse a Morena. Había muchos militantes que planteaban, bueno, ¿por qué se determina que sí es válida esa incorporación o no? Bajo una lógica que no todas las sumas suman, que hay sumas que restan. ¿Quién evalúa eso? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Quién las tomaba y por qué? Entonces, teniendo eso en cuenta y que era una exigencia válida de la militancia, el Consejo Nacional determinó hacer este comité. Y este comité no se trata de que evalúe a los de abajo, no es a la militancia en general, no es al 500,000 de chiapanecas y chiapanecos. Estamos hablando de perfiles que han estado en la política, que tienen años haciendo política y muchas veces en partidos adversarios al nuestro. Esta comisión va a evaluar esa posible incorporación. En esta comisión participan y tomamos la decisión de que formara parte Pigmenio Ibarra,
también Armando Bartra, aparte de la propia dirigencia, y que nos ayuda porque son perfiles que consideramos en nuestro movimiento pues con una vara ética que nos va a ayudar a tomar estas decisiones que no deben solo ser pragmáticas, sino que también tienen que valorar el cuidar a nuestro movimiento, cuidar a Morena. Eso no significa que cerremos las puertas de Morena, no significa que nos volvamos un partido sectario que no tiene la posibilidad de abrirse, no, pero sí hay que tener un punto de naturaleza, le toca al comité evaluar y en caso de establecer que suma esa incorporación, tiene que explicar por qué razones, independientemente del pasado que pudiese tener la persona, por qué es importante sumar en ese momento a nuestro movimiento. ¿Y a los que incorporaron también los van a evaluar? Esa comisión se planteó hacia el futuro, no es una comisión que va a evaluar hacia atrás, va a evaluar hacia adelante, pero también decir que tenemos una instancia que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que en este caso esta instancia sirve cuando cualquier militante violenta algún principio de nuestro movimiento, ya se trate de los estatutos, de los principios básicos. Si yo considero que alguien más violentó esos estatutos, puedo presentar una queja en la Comisión de Honestidad y Justicia y debe abrirse un procedimiento. Josué Moisés, independiente. Buenos días a todas, a todos y a todes. Presidenta Luisa María Luján, bienvenida a Chiapas nuevamente. Yo soy Josué Moisés Borbolla, soy comunicólogo, soy influencer en redes sociales, locutor de radio, soy activista por los derechos humanos de la diversidad sexual y militante fundador de Morena aquí en Chiapas. En la historia de nuestro estado, la LGTB-fobia ha sido escrita con sangre en el pasado y en el presente la invisibilidad pareciera una consigna. Lo comento porque el actual Comité Ejecutivo Estatal carece de esa cartera en su estructura y nuestro presidente, Carlos Molina, no ha querido tener la disponibilidad para atendernos a militantes y simpatizantes en su actual administración, tanto que nuestra secretaria nacional de la diversidad sexual, la maestra Almendra Negrete, no ha podido abrir los canales institucionales con la presidencia estatal para que podamos tener una representatividad efectiva. Reconozco el trabajo de la presidenta del Consejo Estatal, la diputada Flores Ponda, que sí nos ha apoyado en eso. ¿Qué podemos hacer la militancia y simpatizantes de la población lésbico, gay, travesti, transgéneros, transexuales, intersexuales, queers y más para poder ser parte integral de la Comisión de Diversidad Sexual en el Estado? Tarea que sabemos usted ha encomendado y es el de las principales ejes de trabajo político de nuestra Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual de Morena, y reconocer también que usted está siendo muy puntual en el tema de la reforma electoral con las acciones afirmativas, porque aquí en nuestro estado pareciera que las acciones afirmativas son una simulación, pareciera que tenemos en el escaño, en la curul del Congreso del Estado, alguien que no pertenece a la población de la diversidad sexual. Gracias. Bueno, lo hemos hablado con la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, porque creemos que lo ideal es poder llevarlo en el próximo Congreso Nacional. ¿Qué hay que hacer? En el Congreso Nacional hay que llevar la propuesta de que no solamente en el caso de las carteras de LGBT, sino también en algunos estados de jóvenes, nos falta abrir esas dos carteras. Hay que llevarlo al Congreso, no al Consejo, en este caso al Congreso, porque hay que reformar el estatuto. Entonces, muy probablemente el próximo año vamos a tener Congreso Nacional de Morena, entonces yo creo que será muy buen momento para que se pueda llevar este tema a discusión y muy probable, creo yo, generaría consenso que se abrieran estas carteras en todos los estados. Aprovecho para informar, vamos a, también por decisión del Consejo Nacional, vamos a instalar el Consejo Consultivo de Morena el próximo viernes 7 de noviembre en la Ciudad de México. Estamos muy contentas, muy contentos. Este órgano pues
algunos recordarán, fue muy importante en el proceso de conformación de nuestro movimiento, mujeres, hombres del mundo de la cultura, de la academia, que ayudaban a Morena desde lo consultivo y lo vamos a retomar. Es importantísimo para Morena, lo vamos a hacer ya a partir del 7 de noviembre, se vuelve a conformar, nos va a acompañar los Jesús Ochoa, Víctor Suárez, Paco Ignacio Taibo, entre muchas y muchos otros que ya formaban parte de este movimiento de conformar este consejo que acompañe las decisiones del hoy y del mañana. Televisión. Preguntarle sobre el tema de que el presidente de Estados Unidos, Donald, es mexicano. Su opinión al respecto de lo que dijo el presidente, si debió haberse quedado en México para poder apoyar en otra forma a los mexicanos, o está bien que se haya ido. No solamente el presidente de Estados Unidos, sino mundial, y hay un orgullo nacional también respecto a ese reconocimiento, porque reconocerla a ella es reconocer al pueblo. Llegó la cuarta transformación, hay una línea clara, divisoria entre hoy ya sentenciado en Estados Unidos, habiendo sido secretario de Seguridad de este país con Felipe Calderón, era parte del crimen organizado, probado, no especulaciones, probado, está sentenciado, lo condecoraron, le aplaudieron, lo tenían como el gran Manuel López Obrador, y lo mismo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay una línea clara entre lo que es en materia de seguridad. La tendencia de los no solo homicidios dolosos, que es lo 2018, iba a la alza y se puede ver en todas las gráficas con todos los datos oficiales. Una vez que llegó el presidente López Obrador, se contuvo. 3 años duramos para poder contenerlo. Claro que uno pudiera y quisiera decir ya no hay delitos, ya no hay homicidios. No, todavía persiste porque vivimos años en esta absurda guerra que nos llevó a los niveles de violencia. Pero con muy buenos resultados, cada vez más profundizando, pues tenemos mejores resultados aún. ¿Cómo han venido disminuyendo todos, absolutamente específico ese delito, pero todos los otros? Coordinación, porque se necesita muy buena coordinación para avanzar de manera contundente a la división. Chiapas ha vivido una gran realidad en cuanto a estos cacicazgos que se han perpetuado por medio de hermanos, esposas, hijos en los municipios, donde son varias generaciones quienes siguen en el poder. En ese sentido, Morena la combatiría en Chiapas, y cómo evitar que también estos actores salten de otros partidos a Morena para tratar de colarse en esto. En efecto, esta fue una propuesta de la presidenta. Por cierto, hoy ya se modificó la Constitución. Para 2030 ningún partido político, ninguno, no solo Morena, ningún partido político podrá postular de manera consecutiva algún familiar que ostente el mismo cargo. Presidentes, presidentas municipales, diputadas, diputados, ningún gobernadores, ningún cargo de elección popular. En nuestro caso, en Morena, por congruencia y porque estamos seguros que a la gente no le gusta los cacicazgos y que se hereden los cargos a familiares, determinamos que esto no se implementara hasta el 2030, que nosotros lo íbamos a implementar ya desde el 2027. ¿Qué quiere decir esto? Que para la próxima elección, en el caso de Chiapas, donde la elección será de presidentes, puedan sustituir a quienes actualmente tienen el cargo. Ni esposas, esposos, hermanas, en todo el país no llevaremos familiares en la boleta para que puedan heredar o suceder los cargos. Es una determinación que hemos tomado en el Consejo Nacional y que por supuesto vamos a respetar en la dirigencia, porque estamos obligados a ello y porque aparte pues creemos que es una decisión producto también de que a la gente pues no está de acuerdo con estas prácticas, y eso está demostrado. Para concluir, tenemos la pregunta de Jorge Ceballos, Entre Líneas Sur. ¿Qué tal, Presidenta? Oiga, para cerrar un poquito el tema del senador Cruz Castellanos,
hay a la Secretaría de Salud. Solamente quienes vivimos en Chiapas fuimos testigos del desvío de recursos, de cómo se utilizaba el dinero público en vías de formar una carrera política inexistente hasta hace unos años, recordando que en el 2015 el doctor Cruz Castellano fue candidato a diputado local en Tabasco por el PBN. Esa es mi primera pregunta. La segunda, ¿están analizando, ahorita que ya el PAN se desliga del PRI, continuar esa alianza con el Verde? Recordando que hace unos días un militante chiapaneco del PBN ha estado dinamitando los acuerdos y todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad por el presidente López Obrador. Bueno, vamos a esperar que lleguen los tiempos. Nosotros creemos que podemos ir en alianza con nuestros partidos aliados, en el caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo, para 2027. Todavía no son los tiempos, habremos de tener este espacio para discutirlo, pero sí hemos sido aliados claramente en el Congreso, porque al final nosotros nos aliamos con quienes quieren avanzar en el proyecto. No son estos pactos pragmáticos de las candidaturas y repartirte los cargos como sí le hace el PRIAN. No sé si aquí llegó con claridad lo que sucedió en Coahuila, que pone en evidencia cómo son las alianzas en los baños de los mercados. O sea, una cosa grotesca. Así son las alianzas del PRIAN. Todo en función de repartirse los cargos. Nosotros no. Nosotros hacemos alianzas en función de proyectos. Y nosotros, para poder tener una mayoría, 2/3 partes en el Congreso que nos permitiera modificar la Constitución, pues claro que hemos hecho alianzas. ¿Alianzas para qué? Para que quede claro. Por ejemplo, para que la pensión de adulto mayor no sea un programa social, sea un derecho reconocido en la Constitución, porque tocamos madera, pero si llegara a regresar la derecha, que no puedan modificar esos programas, que a los adultos mayores, aunque quieran, no se les puedan quitar esos apoyos. Y como esos, los demás programas sociales, que antes eran programas y que hoy son derechos constitucionales. Bueno, eso lo hemos logrado gracias a estas alianzas. Entonces, las alianzas en función de proyectos, sí. Si nosotros, como hemos venido estableciendo, seguimos avanzando en el proyecto de la Cuarta Transformación, en seguir avanzando en que haya más derechos, más programas, menos desigualdad, menos pobreza, adelante. Si en eso están, en eso estamos, y vamos a llegar a una Cámara de Diputados para poder seguir haciendo modificaciones. Si hay elementos, tiene que investigar, pero nosotros no tenemos derecho a fallarle al pueblo de México, y a nosotros no nos compete determinar ni prejuzgar. Es a las autoridades, y las autoridades lo tienen que hacer con pruebas. Insisto, no con dichos ni con notas periodísticas, con elementos, con pruebas. Y si hay pruebas y hay elementos, se tiene que avanzar en las investigaciones. Se trate de quien se trate. Bueno, Presidenta, te quiero hacer una pregunta, con respuesta concreta, cerrada, ¿sí o no? ¿Hay cuadros políticos dentro de Morena que son corruptos? ¿Sí o no sería la...? No, mi estimado, no. Gracias. Cerramos con Isaí Flores del Heraldo. Presidenta, gracias. Su opinión con el lanzamiento del Partido Acción Nacional, como lo ve desde Morena. Y segundo, los resultados de la investigación a la barredora y la probable vinculación a los exgobernadores Adán Augusto de Tabasco y Rutilio Escandón de Chiapas. Bueno, ahora senador, el exgobernador de Tabasco. Sus resultados. Bueno, primero eso de el relanzamiento del PAN, pues digo, yo la verdad que no sé qué cosa entienden ellos por renovar, relanzar. Creo que la enorme mayoría lo que alcanzamos a ver es que son las mismas caras de siempre. O sea, Claudio X González, Xochitl Gálvez, Margarita Zavala. ¿Quién andaba por ahí? Creo que Calderón no fue, pero bueno, ya respaldó al día siguiente.
son los mismos de siempre. Claro, ahora sacaron un nuevo logo, le quitaron un poquito el azul, ahora lo han comparado con algunos detergentes, pero fuera, digamos, de la cuestión del mero logo, pues yo que retomaron este lema fascista de patria, familia y libertad. Entonces, si se trata de eso, pues qué bueno, porque no van a ir en alianza, pero por el otro lado, como siempre, hay dobles caras y mensajes, interesa lo que digan allá, aquí existe el PRIAN. Entonces tampoco entendemos bien. Y lo otro que también llama la atención, ahora que hablamos de la afiliación, es que abren la afiliación, que dicen ahora con un solo clic te vas a poder afiliar y que baje esta aplicación, y se pone el FAR, un iPhone. Digo, esto todavía cuando le preguntan al dirigente del PAN, le dicen, ¿es en serio esto? Y dice, y licuadoras. Bueno, entonces, de rifar iPhones. Claro, ya me imagino a la hora que busquen a esos afiliados para que les ayuden que a cuidar casilla o a... Creo que es positivo y qué bueno que nos haya otra cosa que está medio rara, que dicen, ahora sí nos vamos a abrir a la ciudadanía, ya no vas a tener Chil Gálvez, era ciudadana, que no era panista, que se abrían a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo estuvo eso? O sea, siempre no, siempre sí era panista y ahora ya se van a abrir a la ciudadanía, en fin, llenos de contradicciones como son, pero el problema que tienen ellos es que no es un asunto de logo. Es un asunto de que no tienen proyecto y que, francamente, al haber gobernado este país como lo gobernaron y como lastimaron al pueblo de México, se quedaron en el basurero de la historia. La gente ya no los quiere, ya no les puede creer que sean distintos. Ya, cuando uno pone en evidencia su clasismo, su racismo, su falta de empatía con la gente, pero sobre todo que su proyecto es un proyecto neoliberal, donde se profundizan las desigualdades, la pobreza, donde están en contra de los programas sociales, porque ahí está otra vez la contradicción. Sale Xochitl Gálvez, unos días después sale su entonces dirigente a decir, el problema no ganamos porque no fue público. Entonces, esos son. La verdad, entonces significan pues la corrupción, los negocios, y nosotros tenemos que seguir avanzando en informarle a la gente. Ando diciendo yo que el gobierno de Chihuahua y los gobiernos panos y que nosotros no denunciáramos el saqueo y la corrupción, no, discúlpenme los inconvenientes, pero nosotros como dirigentes tenemos que hacer conciencia de lo que significan, que nunca se nos olvide cuando gobernaron y cómo dejaron al país. Entonces, no, nosotros tenemos que seguir informando. Le duela a quien le duela y ni modo. Y bueno, pues ahora dicen que les falta un poco más de barrio, que hay que, dijo el dirigente del PAN, mírenla, a esperar, porque lo que nunca han hecho es estar en contacto con la gente, nunca. Se quedaron arriba y ese es el problema. Por eso, pues la gente no confía en ellos, no los quiere, porque saben muy bien lo que representan. Ese tema, a ver, ya lo decíamos nosotros, o sea, en ese caso fue nuestro propio movimiento en el estado de Tabasco. Hoy, en el reclusorio, gracias a una investigación, hay complicidades. Entonces, hay una investigación que sigue en curso y que va a llegar. Agradecemos la presencia y cobertura de los medios de comunicación. Para finalizar, procedemos a tomar la foto final.